¿Qué tal? Buenas noches. Después de repasar la actualidad de Noticias Comunitat Valenciana llega la tertulia en Ágora, en Canal 7 Televalencia. Muchos temas que comentar a partir de este momento con 4 invitados de excepción. Hoy contamos en los estudios de Canal 7 con 2 diputados autonómicos. Del Partido Popular está con nosotros Alfredo Castelló. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias. Por parte del Partido Socialista, Josep Moreno. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Luego nos contará lo que pasó el otro día en las Cortes. Nos lo contarán. Por supuesto. Venga. Y 2 periodistas para analizar la actualidad. Contamos con Javier Peris. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Y Fernando Alabadid, director del Meridiano. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, y enhorabuena, que lo tengo aquí preparado. Un año. Bueno, muchísimas gracias. La verdad Fue que todo un éxito. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Vinieron muchos alcaldes de la comarca, la consellera Catalá, Chimo Puig, y bueno, celebramos el año, como yo siempre digo, trabajando más, porque tenemos cada vez más ediciones y espero que podamos cumplir un segundo año, seguro que sí. Pues enhorabuena, porque no es fácil mantenerse. La verdad que no es fácil. Vivimos en tiempos difíciles para el periodismo, pero bueno, yo siempre creo que con trabajo y con esfuerzo se puede lograr. Lo está haciendo bien este chico, Javier? A mí me encanta además que sea en papel. Sí, eres Sí, un apasionado el del papel. no morirá nunca. O sea, no, es que hay tanto papanatismo digital actualmente que... Bueno, también tenemos mis visitas en la web, ¿eh? pero vamos, el pero papel no, importa, no. el papel Es que además importa. hay un hueco en la información local. Sí, sí, Bueno. sí. Hay un hueco. Pues enhorabuena, lo dicho Muchísimas Fernando. gracias, Comenzamos la noticia del día, la declaración del expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. Afirmaba que siempre que la Iglesia se lo ha pedido, ha colaborado estrechamente con ella, ha prestado declaración hoy en el Tribunal Superior de Justicia como imputado en la causa que investiga las contrataciones de Radio Televisión Valenciana con la red Gürtel. Muy rápido, una primera valoración, porque son otros temas los que esta noche queremos abordar en nuestra tertulia. Alfredo. Bueno, me he enterado viniendo para acá en un corte que he oído en la radio, que por cierto parece que ha sido bastante desafortunado en la expresión el anterior presidente de las Cortes, en el sentido de que quería decir que él nunca había metido la mano y que en todo caso había metido la pata, y creo que lo ha dicho al revés. Pero ¿y cómo somos los periodistas, no? Bueno, que pues lo ponemos una y otra vez. Es que una oportunidad de esas no se puede dejar pasar, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha quedado claro en el sentido en el que lo decía. Al final él ha dejado de formar parte de las Cortes desde hace un mes y pico. No tiene cargos en el Partido Popular y bueno, está ahora ante la justicia y respondiendo de los actos que haya o no haya cometido y dilucidándose esas responsabilidades en caso de que las haya. Hay que confiar en la justicia, por tanto, en estos momentos. Absolutamente, siempre. El otro día lo comentamos varias veces, ¿no? Hay que confiar en la justicia siempre, diga lo que diga. Y eso es lo que hay que respetar, te guste o no te guste. En eso consisten las reglas del juego. Josep Moreno, declaración hoy del señor Cotino. ¿Qué le han parecido las declaraciones que ha realizado a la salida? Yo creo que son las declaraciones lógicas de alguien a quien se imputan graves delitos y tiene el derecho hasta a mentir si es necesario para defenderse y para evitar ser condenado. Lo relevante en este caso es que hay varios testimonios, algunos de ellos se han hecho públicamente por parte de miembros de la mesa de la contratación. Creo recordar ahora el señor Sabater, que apareció en un reportaje emitido en una televisión autonómica hace apenas unos días, en los que afirma cómo el señor Cotino conocía con mucho tiempo de antelación a qué empresas se les iba a adjudicar los contratos de la trama Gürtel relacionados con el Papa, y que era él quien dirigía esas reuniones, quien coordinaba y quien adjudicaba y decía y daba instrucciones de a quién debían de ser adjudicados esos contratos. Bueno, veremos qué pasa. Confía también en la justicia, Josep Moreno. Sí, por supuesto. En que no, sí. Javier ¿Qué nos Peris, queda si no? declaración sí, bueno, hoy yo confío en la justicia relativamente, igual que confío en el periodismo relativamente o en los abogados relativamente. Bueno, pero hay que respetar. Una cosa es confiar y otra cosa es respetar, ¿no? Bueno, Cotino, como ha dicho el diputado, ya no tiene responsabilidades políticas. Entonces, meternos en un comentario ya procesal, ¿no? No toca. Valorando pruebas. Pues ahora Josep decía que hay unos testimonios que tienen pues, el alcance que luego el juez dirá que tienen. Yo creo que ya no toca. Es cierto. Antes, mientras tenía su responsabilidad política, pues era inevitable. Era inevitable decir, vamos a ver, que este señor, el presidente de las Cortes, aquí hay un señor que dice que sabía o no sabía o dejaba de decir, ¿no? Pero ahora, pues bueno. Seguiremos el proceso y cómo acaba, ¿no? Este caso, comentado caso Gürtel, con la implicación.
Sí, sí, a mí lo que me sabe mal es que el señor Cotino, que por cierto es de mi pueblo, de Chirivella, pues vea interrumpida esta nueva tarea que es la que dijo a la que se iba a dedicar, ¿no? A esta plantación de caquis en su municipio. Y es verdad que se ha deshinchado un poco la presión mediática con respecto a él. Y los caquis también. Y los caquis también. Hay mucha competencia ahora. Pero creo que evidentemente deberá de dar explicaciones en la sede que toca en este momento, que es en sede judicial, ¿no? Declaraciones como las de hoy a mí me sorprenden porque en documentos judiciales se habla de Cotino como la persona que era elemento nuclear con estos términos. Entonces, policiales. que diga ahora que nunca ha tenido nada que ver con Gürtel y que nunca contrató nada con Gürtel, cuando se ha publicado en distintos medios de comunicación que sí que fue él el elemento nuclear, me sorprende, pero como bien decía Moreno, todos tenemos derecho a defendernos. Y, presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. También es verdad, si me permites, que en estos asuntos que están en sede judicial y que se están investigando y que se está instruyendo el expediente judicial, pues con todos los medios de prueba que el fiscal o que el juez o que las partes tienen que hacer, estamos asistiendo a un auténtico espectáculo mediático en el que los abogados de las acusaciones particulares dan su versión de los hechos a la prensa de forma libérrima, con una tranquilidad absoluta, mientras que los abogados generalmente de la acusación, también porque no les conviene, porque tienen derecho a guardar silencio, porque tienen derecho a mentir si quieren, también porque eso lo prevé la Constitución, etcétera, se está haciendo una serie de valoraciones de cosas que están pasando en expedientes instruidos por los juzgados que a mí me parece que carecen por completo, no solo de valor como opinión, sino que carece por completo de sentido en un Estado de Derecho, ¿no? Esa forma de destapar lo que pasa dentro de un juzgado antes de que hayan resoluciones judiciales lleva a pronunciamientos que yo creo que son tremendamente atrevidos. Y no quiero romper una lanza ni por una cosa ni por otra, sino que me parece de aquí verdad, está de acuerdo José Moreno, que es como cierto. abogado, ¿no? O sea, al final, es que ha habido gente que ha dicho que está dentro de una trama nuclear, que no sé qué, que no sé cuántos. Yo asistí, ¿te acuerdas? En el último programa que estuve contigo, estuvimos hablando de esto también, y se me decía, no, es que está salpicado por todos los procesos penales que envuelven al Partido Popular. ¿Qué es estar salpicado entre los procesos penales? Ahora lo veremos, o sea, hay que tener tranquilidad también, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pruebas hay, vamos a ver de qué forma actúa el juez, de qué forma se le pueden imputar o no responsabilidades, de qué forma se produce la defensa de cada uno, etcétera, ¿no? Porque si no, al final parece que el derecho penal, que es algo en el que la prueba es algo absolutamente necesario, parece que queda en un segundo, un tercero, un cuarto plano, ¿no? Yo asumiría a pies juntillas y lo firmaría cualquiera de los argumentos anteriormente expuestos sobre ya no es un responsable político, dejemos que actúe la justicia, no deben destaparse, no deben tal. Si el señor Cotino alguna vez hubiera dado una sola explicación en todos los años que se ha dedicado a la política, de tener una responsabilidad política de esto, por ejemplo, en las Cortes, en alguna de las comisiones, en las que siempre se ha negado a dar ninguna explicación. Porque el problema es, concretamente, el problema es que, por ejemplo, ayer entró en la cárcel el señor Carlos Fabra, y a día de hoy no se conoce ningún comunicado, declaración institucional, valoración política del partido al que perteneció o de la institución que presidió. Sí que se han hecho. Oye... sí, yo he visto esta tarde alguna nota. Pues o sea, hasta... Fíjate, bueno, vamos a ver, yo esta mañana he estado en un acto en el que estaba el delegado del Gobierno, Serafín Castellano, la consellera Isabel Bonis como presidenta, y ha hecho declaraciones, porque le hemos preguntado a los periodistas. Entrando en la cárcel. Hoy. Sí, pero me refiero a que hasta que no ha entrado en la cárcel, casi han esperado a ir al vis a vis para hacer la declaración condenando. Es decir, salió la sentencia, hay una condena, pongo otro ejemplo. Y con ejemplo. Respecto a la petición de indulto también se hicieron declaraciones. Ejemplo. A ver si aquí mi compañero en las Cortes es capaz de decirme, sí, mira, en tal sitio la puedes buscar. Hay un condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por saquear los fondos de cooperación internacional, el señor Blasco. Díganme dónde puedo encontrar una sola declaración, un solo testimonio, un solo documento de alguien del Partido Popular condenando
los graves hechos por que los se que ha ha sido hecho. condenado. Quiero ver Se ha hecho, pero se ha dime hecho, dónde. Se ha hecho incluso en las Cortes. Sí, dime dónde. Dime el día. En dime- el diario de sesiones. Yo creo recordar que en alguna intervención mía No. que se la sacó, hemos dicho que es lógico que el que la haga, No, que la pague. no hagas y que trampas. quien es culpable No hagas debe trampas, de Alfredo, no. asumir lo que el Estado de Derecho Que le el que proporciona. la hace la paga, que el que la hace la paga, sí, en términos generales. No, hombre, eso no, lo pero decimos referido todos. a él es que en Rafael intervenciones. Blasco Castán. Sí, se ha hecho por el saquear el partido. dinero de cooperación internacional Sí, es un sí. hecho repugnante y este Eso señor se ha dicho. merece nuestra Se ha dicho por el reprobación. Consejo y se No. ha dicho por el partido. En ningún Moreno, caso. sí. Lo dejamos ahí. Cuando antes. me lo enseñes, Vale, Fernando, pues, bueno, lo buscaré, Fernando pero Javier, vamos. No, ninguno. sí que han habido declaraciones del partido en todo lo que decía el señor Moreno de la entrada en prisión de Carlos Fabra. De Carlos Fabra. Bueno, yo la verdad que aparte de las declaraciones he visto numerosas bromas por internet que no vienen a cuento, ¿no? Pero por citar una solo y permíteme la anécdota, decía que Venga, se iba a pongamos tomar un poquito de humor. que se iba a tomar esta mañana el primer café expreso, ¿no? Vale. Ya, bueno. Esto lo que es de vergüenza es que da lugar a chanzas, da lugar a motivo de risas por las redes sociales y es una situación tremendamente grave. Indudablemente. Voy a contar otra anécdota. El otro día en la declaración, mejor dicho, en la intervención de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, con lo que al final nos quedamos los periodistas fue que Andrea Fabra tardó muchísimo más en empezar a aplaudir en el momento en el que se anunciaron las medidas en contra de la corrupción, ¿no? El día de la dimisión de Ana Mato. Me parece que el solo hecho de haber planteado, la posibilidad de que Carlos Fabra pudiera ser indultado, a mí me parece directamente un insulto, porque en los tiempos en los que vivimos, en los tiempos en los que se espera por parte de los políticos una ejemplaridad como nunca antes se había esperado, porque los ciudadanos están hartos, están cansados. Plantear este tipo de cosas a la ciudadanía le agota y después vendrá Podemos, y solo quiero citarlo porque es un tema también de debate, vendrá Podemos y nos quejaremos, ¿no? Es que la ciudadanía está harta y está cansada. Primero, de todas las actuaciones irregulares de Partido Popular, Partido Socialista, me da igual, que estamos desvelando los medios de Bueno, pero la comunicación. justicia funciona. Sí, lo estamos funciona. viendo porque el señor Indudablemente, Carlos el Fabra sistema funciona. está en la Funciona. cárcel. Funciona en Pero algunos antes de eso- casos, funciona en antes- algunos pero casos, en antes otros de no, eso, dos presidentes, incluido el de Claro. nuestra comunidad, llamó a este señor ciudadano ejemplar. Antes de eso, el día que iba a ser juzgado, fue a acompañarle a la puerta del juzgado. Antes de Pero eso... ese es un delito. ¿puedo- Si es No, fiscal. sí, Venga, sí, es un mira, delito fiscal. déjame apuntar Sí, una te cosa nada acabo y más. enseguida hablamos con Javier. Y entramos con los temas que lo nos último- tocan, que nos hemos ido. Lo último A que ver. quería plantear es que, por ejemplo, hoy he leído esta tarde Sonia Castedo, que ha dicho que bueno, está planteándose irse de la alcaldía de Alicante, pero sí le aseguran que no van a salir papeles negativos, papeles turbios con respecto a su gestión. Es decir, me parece un chantaje, pero es que esto hay que atajarlo de alguna manera. Yo creo que el Partido Popular debería poner cartas en el asunto. Hubo una reunión hace un par de días de Alberto Fabra y Sonia Castedo en el que se habló este tema, pero lo que no puede ser es que una candidata a la alcaldía de una ciudad como Alicante Pueda hacer estas plantea al declaraciones. presidente de la Generalitat Valenciana, al presidente del Partido Popular, que se va, pero solo si le aseguran que no van a investigar la gestión que ha venido realizando. A ver, por A mí eso alusiones. me parece una marcianada. Alfredo. eso Pues lo ha tiene publicado ningún hoy El sentido. Mundo, Claro, ¿no? pero es que, ¿cómo puedes pedir una serie de garantías de eso? Es que es Claro. una estupidez. Es que No, tú es te que vas por- y ahí se quedan los Pero se papeles. ha hecho, Alfredo, y se pero pueden se hace, estudiar. pero porque pues si es no ya se hubiera Pero es ido. que me parece increíble. No, y a Parece mí también, increíble. a mí también. Esas imágenes que estamos viendo es cuando estaba en las Cortes, que luego dejó de estar en las Cortes. ¿Qué puedes hacer con el escaño suyo de alcalde? No puedes hacer nada. Hombre, Podíamos perdona, haberlo. hombre, si podéis echarla hace del mucho tiempo, partido. ¿sabes qué podíamos haber Podéis hecho? echarla Haber del resuelto partido. estos asuntos entre el Partido Popular y el PSOE. Hace mucho tiempo los teníamos que ¿Cómo? haber resuelto. ¿Cómo? Poniéndonos de acuerdo que las actas no son personales, sino que son dos partidos de las listas que se presentan. No, pero yo Ah, pero- Eso que pero- tenemos que haber pero- hecho. hablo de pero la Pero nosotros- ahora ya con esta situación, ¿qué puedes Pero hacer? nosotros, por ¿Qué puedes ejemplo, hacer? No, pero O sea, hablo de la alcaldía y de aquella foto, tú la recuerdas, en la que ¿Cuál? la Casa Real, el príncipe Felipe, en la primera visita que vino a la Comunidad Valenciana, tuvo que hacerse la foto con la señora Sonia Castedo. Yo creo que no deberíamos de haber llegado a esta situación. Oye, que no es, No, que no es perdona. Hitler tampoco, tú. Javier, pero la debieron defenestrar Madre por- mía. por protocolo, no le El toca. rey se tuvo que hacer la foto con Sonia Castedo. Sonia Castedo es la Evidentemente. alcaldesa, Pero la le alcaldesa intentaron esa legítima de fotografía. Alicante. Elegida Pero por sus ciudadanos. Hombre, por favor. Pero esa fotografía Es tú que- lo sabes. Hombre, se intentó evitar. ¿Tú a toda crees- costa. tú Que se intente evitar Sí, me se parece intentó bien, evitar. pero Cris, tampoco- que se parece que estemos ¿tú aquí. crees que todo lo que ya se sabe, porque lo has oído grabado, y reproducido en todos los medios de comunicación, ¿tú no crees que eso le quite nada de legitimidad a la alcaldesa de Alicante? Josep, tienes una facilidad Nada. para prejuzgar asuntos penales que a mí me asombra. Prejuzgar O asuntos sea, penales. es que me asombra. O sea, que me estás preguntando si yo no creo que tengo ya No, yo te suficientes hacía una indicios pregunta. para decir No, que a Sonia indicios Castedo no. tendría que Indicios estar no. en la cárcel. Pásate, ¿no? pásate por mi Hombre, despacho. por favor. No, por mi despacho no, que no quiero que nos vean. Oye, o sea, vamos a ver, está
todo, Pero, no Josep, falta bueno, puede estar bajo absolutamente Josep, nada. Vuelvo Es al decir, tema del principio de legalidad. Y Pero ¿y no vuelvo hay al tema política en esto, de la Alfredo? presunción de ¿No hay inocencia. política? Sí, claro que la hay. Claro que la hay. Pero si vosotros mismos lo estáis diciendo que no se solo, vaya. Claro, ¿Por y qué? ya que no solo hay que serlo, sino parecerlo. Pero hablar de si se le Sobre quita todo o no serlo. legitimidad, esta señora la eligieron los alicantinos hace 3 años y pico, ¿vale? Y está por mayoría absoluta ahí. Y hay una serie de cuestiones judiciales que se están investigando y que acabarán de la forma que acaben. Ya se ha dicho que esta señora no será la candidata del Partido Popular a las siguientes elecciones. Ya está ahí. ¿Pero por qué tiene Ya que está ser? ahí. ¿Por qué hasta Que- ahí? que sí, Lo que harán- hasta ahí porque tú no puedes hacer pero nada lo más. que se está Pero vamos a ver, planteando si acaba o no ¿por qué- acaba la por qué legislatura? ¿Tú crees que ahora Sí. es cuestión de coger al alcalde de Villarreal por las cuestiones que han salido y decirle que se vaya a casa? Depende. Depende, ¿no? Pues Chimo Puig ha dicho que No, no, que le ha dado un depende. abrazo y ha dicho, oye, No. fenomenal. ¿Yo qué No, quieres que vamos te diga? a ver. Sí, la ¿Tú crees verdad. que yo...? No, Ya no, empezamos. no, de verdad, No. no es si tú Es más, verdad. pero te doy la No. vuelta para que lo veamos, ¿no? No. Hay que relativizar estas cuestiones. No. Le han puesto una denuncia, está estudiando en la Fiscalía. No. Oye, tranquilidad, que lo estudie la Fiscalía, No, que vamos vea a la ver. documentación, A ver, contesta. que vea las pruebas, que esto es derecho y penal. Y dejémonos de opinar que esto no es una peluquería de la política. No. Esto es otra cosa. No, vamos Más a ver. seria A ver, debe por ser. supuesto Contesta que Luisa más Moreno y sería, entramos por en materia con Vamos los a temas ver. previstos. Lo que no le podemos Insisto. decir a Con los perdón para las ciudadanos... peluqueras, ¿eh? Lo- Tengo primas y Oye, las que también quiero vienes a mucho estas y las tertulias. respeto Y es mucho. un foro de discusión tan válido como cualquier otro. Efectivamente. A veces mejor que otro. Sí, Es verdad. indiscutiblemente. Vamos a ver. Lo que no le podemos decir a la ciudadanía es que solo asumiremos los políticos responsabilidades políticas a la puerta de la cárcel. No. Eso es la antipolítica. Cierto. Porque creo que los ciudadanos preferirían que los políticos asumiéramos responsabilidades más a lo alemán. Es decir, cuando te han pillado copiando con tu tesis doctoral de cuando hacías la carrera, te vas. ¿Vale? Eso aquí parece que no va a pasar nunca. No. Pero entre eso y lo que hacemos aquí, ¿verdad? Pues, oye, podríamos encontrar un cierto punto intermedio. Sí, es decir, Josep, pero ¿sabes qué pasa? déjame que termine. Sí, acaba, Vale. acaba. Lo que la sola imputación, lo he dicho en todos los Sí, foros, sí. la sola imputación por sí misma no representa nada. Mañana a mí me roban el coche que tengo aparcado aquí delante y cometen un delito con mi coche Y pasas y a a ser mí, imputado. el juez me imputa para que me pueda defender y explicar por qué mi coche estaba Es una estrellado garantía contra no sé que qué. asistas con un abogado. Vale. Cuando hay grabaciones de la policía pillándote, hablando y haciendo trapicheos, estamos a otro nivel. Diciendo Espera, que estamos hay que hacer una valoración racional de todas trapicheos. las pruebas. Pero si diciendo está- que hay cierto Pero grado de si las conocimiento, pruebas- cierto grado de amistad. Pero si las pruebas, Alfredo, si bueno, las en el pruebas- caso concreto de Sonia Pero a ver, Castedo... Pero que vamos a Pero ver, que si yo las no quiero defender a conversaciones nadie, ni quiero hablar de nadie. Alfredo, Ni pero quiero si- hablar de no, Sonia sí, Castedo, ni vale. quiero Pero si hablar del las alcalde de pre- Villarreal, ni pero- quiero hablar del exalcalde de pero- Gandía. Si es que me da igual, pero- que estoy hablando de todos. Pero Estoy es hablando que de todos. todos, no, es que en unos casos puede ser que, como por ejemplo aquella vergonzosa y lamentable historia que se montó con Ángel Luna, que afortunadamente estaba grabada por la policía, cómo se organizaban para acusarlo falsamente. Hay esas operaciones. Bueno, falsamente. Sí, totalmente. Te recuerdo totalmente. que un tercio El de los fiscal- contratos de el fiscal Alicante os se dijo- los llevaba esa empresa. El fiscal os dijo. ¿Me has oído, Moreno? El fiscal os dijo Moreno, de todo. Moreno, Pero un solo- tercio de los solo te contratos de pongo- Alicante se los llevó solo esa te empresa pongo- durante 4 años. Solo te pongo- Esa empresa se Déjame llevó contar, 1.200 déjame- millones de pesetas yo y las siempre- otras se llevan 30 de media. Yo siempre te he Es un dejado. dato. Se nos ha Yo pienso desviado que es un esto delito. demasiado. No lo Siempre es. te he Ahora dejado caso terminar. Luna. Acabo A ver, enseguida. rápidamente, Pero es porque que lo todo El el mundo caso, está pidiendo voy a el la poner caso- orden, voy a el caso poner de orden. Ángel Luna Fue es sucio. paradigmático de cómo un partido trama para acusar falsamente a alguien Bueno, dos bueno, veces. bueno. Te digo que hay casos como esos y hay casos como el de Sonia Castedo en el que, y aquí acudo a ti, vosotros mismos estáis tan avergonzados de esa señora que decís que no se vuelve a presentar, o A o B, ¿Y yo qué digo? o que Yo no digo parecen nada. Lo ha reconocido, suficientes. es cierto. Pues no, De si hecho, tienes, no si es tienes diputada en las motivos, Cortes. si Dimitió tienes como diputada en motivos, las si Cortes. tienes Lo motivos, dijo el presidente. Si tienes motivos para que no sea diputada en las Cortes, si tienes motivos para que no sea diputada en las Cortes, que no sea ni alcaldesa de Elda, ni alcaldesa de Alicante. Y eso vosotros lo tenéis muy fácil. Solo tenéis que expulsarla de No vuestro se puede. partido. No se puede Solo quitar tenéis que el acta. expulsarla de vuestro partido. Tú no puedes quitar el acta de alcaldesa. Que se quede de, que No se la quede puedes de quitar. concejala y que todos ¿No la tus- puedes quitar? Que se quede de concejala y que Normativa. todos tus A ver, concejales la echen. haber por hecho lo favor, mismo vosotros tenemos en muchos Gandía, temas que hablar. haberlo hecho Fernando me pide por cerrar este tema y Nada. entramos En Villarreal, materia. ¿yo qué quieres que te diga? Aquí Alfredo y Josep son dos políticos de raza y es evidente que han venido cada uno a contar su libro y me parece bien. Pero Su libro tiene más hojas. vale, simplemente.
muchas más. Yo quiero abogar porque hay tú políticos. más. No me ha gustado la generalización de Alfredo, que es lo que quería apuntar, que decía, no, hablo de todos. Así que yo creo que en política, afortunadamente, todavía quedan políticos que se dedican a gestionar bien el dinero público y es lo que debería No, de me ser. refiero a todos este no, tipo sí de te he asuntos. entendido, pero Vale. que no me gustaría generalizar, ¿no? Que la gente se quedara con eso y solo quería apuntar eso. Que afortunadamente, aquí tenemos dos buenos ejemplos de ello, hay políticos que todavía creen en la cosa pública, que se dedican a gestionar. Perdón, un Simplemente quería apunte. decir eso. El 99% de la gente que se dedica a la política lo hace vocacionalmente, Claro. porque lo siente, porque tiene espíritu de servicio, porque le parece que es una de las mejores dedicaciones a las que se Evidentemente. puede dedicar uno Sí, sí. cívicamente, y porque lo hace dejando su vida profesional, dejando su vida familiar, Aparte, porque pero lo el siente y problema- porque lo vive. pero El 99%. Alfredo, Yo el no sé problema de si en todo los esto- periodistas, Eso nos lleva a otro si en tema. los fontaneros, También. si en los En abogados, periodistas también, habrá hasta ese los nivel. peluqueros, hasta las No, no. peluqueras. Pero si te lo peluqueras sí, las peluqueras son O unas sea, santas. Alfredo, te lo digo porque eso nadie lo pone en duda. Pero, Pero es que parece todos que sea- estos- no, yo sé que hay gente que en la pero es política- todos no, estos datos la excepción es salpican lo otro. y manchan. Y entonces, en el momento en el que hacemos una generalización, no, oiga, es que no es ni del PSOE ni del PP. Sí, pero fíjate, todo partido está Pero libre, fíjate, todo esto es muy partido, sencillo. todo Va una partido puede señora tener un del garbazonero en Consejo su General fila. del Poder Judicial Pues sí, y se Andorra, viene con claro. 10.000 euros y su hermana con otro no sé cuántos de Andorra, que está muy de moda en la política catalana y tal. Vale, y se viene, pam, la enganchan, dimite, no sé qué, no sé más. Hasta ahí. Hay jueces que están condenados. ¿Quién pone en tela de juicio todos los días a los jueces? Nadie. ¿Quiénes estamos con la también. lupa? Nadie. Sí, sí. ¿Quiénes estamos con la Alfredo, lupa eso puesta? no es así. Los políticos todo el día. ¿Bien? A ver, Oye, yo no- va en nuestro sueldo, indiscutiblemente. Hemos de ser ejemplares. Totalmente. Y por Sí, lo tanto, hablando- señor tenemos Peris, que llevarlo quería ahí. apuntar algo y pasamos página. No, yo quería pasar página, pero precisamente al hilo de lo que estaba comentando el diputado, el tema de que somos vocacionales, que nos gusta lo que hacemos y tal, ¿no? Porque creo que el PP insiste en la reforma esta de que haya menos diputados. Sí, hablaremos ahora de y ello, tal, si ¿no? ustedes lo permiten. Un minuto, ahora hablaremos un minuto. De que tengan solo un mes de vacaciones y tal, ¿no? Bueno, ahí hay dos aspectos. Por un lado, yo siempre defiendo el modelo norteamericano, estados como Texas, con 36 millones de habitantes, 3 policías propias, impuestos también en parte propios, etcétera, etcétera, etcétera. La Cámara de Representantes, los diputados cobran dietas. Dietas. Y el periodo de sesiones son 4 meses. 4 meses. Y luego hay unos empleados, unos funcionarios, que Que ya están en hacen la nómina, gestión durante el resto del año. Yo digo, porque si es tan vocacional el asunto, podríamos ir a Bueno, esa... pues vamos a empezar por aquí, por a las esa medidas, fórmula. que Y en nos segundo viene lugar- muy al hilo. Sí, Sí, perdona. muy al hilo con lo que decía Javier Pérez. Correcto. Medidas. Y lo segundo Sí. es, ¿de verdad estamos convencidos que en las Cortes Valencianas se dedica el tiempo a cosas útiles, digamos, Hombre, realmente aprender inglés en el escaño es muy útil. realmente útiles y que de verdad necesitamos que trabajen 11 meses al año? Bueno, pues vamos a plantear Lo digo porque esto. aquí se ha planteado, por ejemplo, el debate de la corrupción, que durante años, los últimos años, ha ocupado horas y horas y horas sin llegar a ninguna parte, y me temo que incluso esta ley en la que ha trabajado una comisión para rebajar el número de diputados, para tal y cual, tampoco va a llegar a ninguna parte. Venga, pues Entonces yo me va pregunto, a llegar a alguna parte ¿sirve o no propuestas sirve del las Partido Cortes? Popular para que el telespectador se sitúe. El Partido Popular plantea reducir de 99 a 79 el número de diputados, la elección directa de al menos un tercio de los parlamentarios por circunscripciones comarcales, la pérdida del aforamiento para los diputados y los miembros del Gobierno valenciano y la rebaja de 50.000 a 25.000, es decir, será mucho más fácil presentar ahora una iniciativa legislativa popular. ¿Son las principales? Sí, esa junto Sí. a que haya solo un único periodo de sesiones y que en el mes de agosto se interrumpa ese periodo de sesiones, de forma que, entre otras cosas, lo que ganaríamos sería que las iniciativas que están en comisión y que decaen cuando acaba el periodo de sesiones en diciembre o en julio, se mantuvieran vivas al menos durante todo ese año, y la voluntad también de que esa imagen que se da de si hacemos o no hacemos nada... imagen no, a mí me da igual la imagen. Quiero saber si de verdad ¿Es necesario o no? es necesario tener 100 diputados. No, nosotros pensamos que no. Pero lo yo, sé. yo no solo lo pienso a título personal... Y que cobren 3.000 euros al mes, etcétera, etcétera, etcétera. No lo yo sé. no solo lo pienso respecto de los diputados, yo lo pienso también clarísimamente respecto de los ayuntamientos. Señor no Moreno, solo, no su solo, partido, no sí. solo bajar de 99 a 79 79, diputados, creo que no afecta a la calidad democrática
creo que no afecta para nada a la cualidad del autogobierno es que creo que hay instituciones como los ayuntamientos en los que sobran muchos concejales. El dictamen se propuso en las Cortes y la oposición no estuvo. Ausencia. ¿Como medida de protesta, señor Molino? A nosotros en bromas de mal gusto y pantomimas y provocaciones intentamos no ocuparnos, porque a diferencia del señor Peris, yo creo que muchos diputados en las Cortes han hecho un gran trabajo, precisamente por eso que a él le parece que no ha producido ningún efecto, que ha sido la lucha contra la corrupción y el desmontaje de todo un sistema basado precisamente en esa corrupción que nos ha tenido bloqueados como sociedad y como Parlamento durante todos estos años. Yo creo que hemos cosechado un gran éxito del trabajo de muchos diputados que sí que trabajan y vamos, no puedo discrepar más. Estas medidas, sí. Es curioso que el Partido Popular, a veces, yo me encuentro mucha gente que me dice, oye, es que yo, desde que tengo uso de razón, gobiernan estos. Llevan 20 años gobernando. ¿Y cuándo se les ha ocurrido que sobran diputados? Cuando han empezado a haber encuestas en las que se quedan en el 30% o el 30 y tantos por ciento de los diputados. Hasta ese momento les había parecido que 99 era un número fantástico y que las sesiones estaban... ¿Puedo terminar? ¿No os parece Eran bien? perfectamente... Todo iba súper bien. De repente, ahora se les ocurre eso. No se les ocurre, por ejemplo, reducir los altos cargos de la administración. ¿Cómo que no? No se les... Bueno, que va. hay un 30% menos de altos cargos. Se Había ve- se ve- 120 se ve en que el señor- 2011. se ve Ahora que hay el señor- 90. Pero la pregunta Se que ve que el hacía- señor Pero es que Alfredo dices no se unas ha cosas- leído... Se ve que no se ha leído los propios presupuestos de su gobierno en los que presidencia y los altos cargos de presidencia No, señor. y los asesores de presidencia se incrementan. Moreno, es decir, eso es una anécdota. Vamos a ver. Había Una 120 anécdota no altos le pare- cargos no le a parece. Pero no entremos en la misma y ahora hay discusión. 90. Las medidas son Es que no sé buenas. cómo decís esas cosas. las medidas son absurdas. Son absurdas Son las absurdas porque el Parlamento, cuando funciona... Mire, el otro día escuché, referida a la televisión, a otra cosa, una manera de explicar muy bien por qué algunos defendemos la televisión pública, aunque la televisión pública que había aquí fuera una vergüenza, que lo era, ¿vale? Y lo explicaba el hombre de esta manera, decía, un piano es bueno, aunque el pianista lo aporree. Tienes que cambiar al pianista, no quemar el piano. Un parlamento es bueno, controla al gobierno, hace leyes, discute. Son 100 personas trabajando para todos los ciudadanos, preocupándose por ellos, visitando pueblos, visitando ciudades, visitando fábricas. Está claro. Esos son 99 diputados. Reducir a 99 personas que controlan al gobierno es un error y solo lo puede pretender un gobierno que no quiera ser controlado. Bueno, O pues, sea que le parece mal. a ver, Fernando me pedía paso Sí. por alusiones Yo creo el que, diputado. bueno, independientemente de que sean buenas o malas medidas, que ahora entraremos si queréis, yo creo que no va a llegar a ninguna parte porque que sus señorías esa es otra. sus señorías que me corrijan si estoy en lo incierto, pero se necesitan de 2/3 de la Cámara, lo que vendrán a ser unos 76, 78 diputados, y por lo que ha hecho la oposición, Partido Socialista, Compromís y Esquerra Unida, no van a secundar esta tarea. Esto se planteó en julio de este año, hace 4 o 5 meses, y falta escaso medio año para que concluya la legislatura, cuando a partir de Navidades, lo comentaba Alfredo, hay iniciativas que decaen y prácticamente entramos en un esta no periodo... decaen las que están Me en refiero que comisión, prácticamente esta no. entramos en un periodo inhábil por la cercanía de las próximas elecciones del mes de mayo. Vale, pero ¿qué quieres Déjame- decir, Fernando? déjame- Que tiene vamos muy a mal la aprobar Yo en calidad. este periodo al déjame- menos Alfredo, 7 tuvo leyes. sentido. Déjame un segundo. 7 leyes. Yo creo que aquí, sí, 7 leyes. Yo creo que aquí, si esto se hubiera planteado el primer o el segundo año, nadie, ningún medio de comunicación, ningún partido político de la oposición hubiera puesto peros. Pero es verdad que a raíz de las elecciones europeas, y a lo mejor usted aquí no me lo reconoce, pero después tomando un café seguro que sí, a raíz de los resultados, de los malos resultados, tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista de las elecciones europeas, pues se Hay un ve, cambio la de rumbo en ese necesidad, sentido. se ve la necesidad de reducir el número de diputados porque Contesta. tocamos a más. Contesta, Porque diputado. tocamos Hay a una más. desmemoria selectiva respecto de este asunto y respecto, por ejemplo, del tema de la elección directa de alcaldes que planteó mi partido hace un tiempo, que llevamos en el programa electoral. Pero se refrescó hace un par de meses, La Alfredo. elección Alfredo, directa se de refrescó hace un par de diputados, meses. la elección directa de diputados viene en nuestro programa electoral. Claro, pero y ¿por qué se no se dijo ha en la hecho sesión de antes? investigación. Bueno, Pero ¿por qué no se ha hecho pero, antes? pero ¿cómo que por Doctoral qué de no se Paco hizo? Cas, Es que el me primer- acuerdo. el Pero ¿cómo que? Pero, Es verdad. pero la ¿qué, primera ¿qué pasa? legislatura ¿Es inhábil fue la legislatura? Hombre, Fue la no, tesis doctoral ¿Me de Paco dejáis un Camps. momento a mí Sí, ahora? sí. ¿Me dejáis un momento a mí ahora? Muy bien.
Vamos a ver, es que es muy sencillo. Pero ¿por qué las cuestiones que plantea el Consell estamos a final de legislatura y todas las que presenta la Porque es oposición verdad. no hay ningún problema? Y se No. pueden tramitar. Hombre, es que estoy hasta las narices de Necesito un encontrarme minuto, ¿cuándo la en acabe? dinámicas en las que cosas que plantea el gobierno dicen, es que estás a final de legislatura. Y puede plantear cosas de oposición y el gobierno. ¿Qué problema hay? No, Alfredo, no no, tenemos no tiempo es eso. material. No, Claro que lo tenemos. planteado A ver, Un momento, muy breve, por favor, Fernando, por favor, Josep, por para favor, aclararlo, por favor, alusiones. por favor. Alfredo, Una cuestión. yo una he cuestión. planteado que Déjame para... un momentín. No, pero dejamos Acaba la 30 frase. segundos. No me sí. habéis dejado decir. Bueno, vale. No me Acaba habéis la dejado frase. 30 Es que me había dado paso segundos a mí. Silvia. Es que Por las favor. Cortes no le dejan hablar Me había mucho. dado paso Silvia y por eso me... Entonces, Perdón, acaba tiene la que frase. venir aquí. Alfredo Castellón. No tires de la lengua, Moreno. No. El asunto es muy sencillo. Oiga, ¿hay algún problema en que los ciudadanos elijan quién quiere que sea su diputado por cada una de las circunscripciones? Sí, claro, ¿Hay algún problema en que ese diputado se pueda presentar incluso sin estar dentro de un partido político? ¿Cuál es el problema? ¿De que se autorresponsabilice de una comarca, de una zona, un diputado? Vale, yo creo ¿Cuál que- es el problema en que quede en un segundo plano el partido al que pertenece y si que haya una responsabilidad directa entre el diputado y sus votantes? ¿Eso qué es? ¿Menos democracia o es más democracia? Ya me ¿Es toca. más representación A ver, o es sí, menos se nos va representación? el tiempo, ¿Por qué no diputado. queremos Alfredo, hablar de sus pero si yo aliados Fernando, corruptos en las muy breve, comisiones? y Si, Javier. No lo entiendo. si te doy la razón, estoy a No lo favor, entiendo. estoy a favor de muchas de las medidas que vais a plantear, pero creo que habéis errado en los tiempos. No es posible Pero que ya cuando estamos. quedan 5... No, déjame ahora acabar a mí. Cuando quedan 5 o 6 meses para que lleguemos a las elecciones, no se pueden cambiar las reglas del juego, lo siento, estaba en el programa electoral, sí, pero que se hubiera hecho antes y no ahora, porque, ¿Pero por porque qué? los ciudadanos... Pero es como si me ven- dices que no ahora se puede déjame meter acabar a un gol mí. en el No, minuto ahora déjame 70. acabar a mí, Mira, Alfredo. el Valencia hubiera Para empatado con el determinar- Barça, No, pero perdió en el para minuto de determinados descuento. asuntos que los que se requiere, ¿por qué se requieren de 2/3 de la representación parlamentaria? Porque lo dice el estatuto. Porque igual que, pues, claro, porque lo dice el estatuto, porque es un tema de máxima prioridad, de máxima importancia. Igual que cuando Bueno, ha se modifica quedado la claro la Constitución. postura de ambos. Ahora, ahora por cerrar. un apunte sobre Sí. este tema también. Ya, Otra a mí- cuestión. Porque si fuera una Moreno, cosa... aprovechando que no si está aquí fuera el una cosa... presidente de la Cámara, habría me faltado gustaría- 2/3. Una cuestión que no exige mayoría de 2/3. ¿Qué van a hacer con la reforma del reglamento que estamos planteando? En la que estemos planteando esa reforma del reglamento, que vengan asociaciones ciudadanas, A las que no habéis que dejado ir venga la nunca. sociedad civil, eso no es, A las que eso no no habéis es verdad. dejado ir nunca. El reglamento lo ¿Cuántas- aprobasteis tú cuántas- y yo. cuántas- el reglamento lo cuántas- aprobó el PSOE y el PP. cuántas Y tienen entidades, derecho a ir cuántas a la personas- comisión de peticiones. ¿En qué- Y lo cuántas dice el veces habéis reglamento. convocado? No se ¿Cuántas trata, veces no habéis se trata. convocado? Este viernes lo tenemos. ¿Cuántas? No se trata. Diles a la gente Moreno, que te está viendo bueno, no en es una toda la cuestión legislatura del cuántas. equipo de gobierno, es una cuestión del reglamento de las Cortes. Es Vale, dejamos una, ahí. es Estoy una diciendo. cortina de humo. ¿Ves? Esto No serían- os lo creéis ni vosotros. Vota en favor. Señor Si Pérez. Vota a hubierais, favor. si hubierais querido promover eso es que no puedo un hablar. cambio de las ruedas de las reglas del juego, hubierais buscado consenso y lo único que buscáis es propaganda. Bueno, yo creo Y que ha quedado claro nadie, las posturas. absolutamente nadie os compra Sí. esa Con el propaganda. modelo Lo que norteamericano... tú haces es esto solo 4 demagogia. meses. No es Demagogia, propaganda, no. es demagogia. Te estoy No, diciendo que o sea, hay una propuesta de tienes de que la pactar con la Compromís sociedad y civil tienes que pactar con pueda Izquierda ir a Unida las para Cortes. sacar eso adelante. Una propuesta de que por primera vez los alcaldes, cosa que no pasa en ninguna Pero cámara pactan. autonómica, puedan tener Que no los habéis Las comparecencias reglas dejado ir allí. están nunca. claras. Señor Los Pérez, echasteis. ¿qué dices? opinión? Cuando Si se fueron puede los decir por el alcaldes de mi artículo comarca, 44. cuando fueron los alcaldes de mi comarca a deciros que nos estáis envenenando con termubetona en el agua. Eres un demagogo, Perdona. eres un demagogo, de Perdona, verdad te lo digo. demagogo, es que es una barbaridad. Que no demagogo, se trata de eso, demagogo, se trata de cómo funciona el demagogo. reglamento. Mira, y que nosotros ahora lo déjame- queremos abrir y déjame- vosotros decís que no. déjame- no me Bueno, cuentes películas, señores, habla por de favor. futuro. Alfredo, A ver, habla de déjame que te tranquilicémonos un explique, Os poquito. tapáis los ojos. déjame que te explique solo para que los que nos Vale. están oyendo que no se crean que digo barbaridades, ¿vale? Soy de un pueblo que se llama Riola, en la Sí, Ribera pero ahora me hablas de la reforma. Ahora me hablas de la reforma. No desviemos que se nos estos va, el son señor las Pérez me está Cortes- pidiendo paso. Estos son las Cortes Valencianas siempre. Vale. En mi pueblo, de la Ribera, bebemos agua contaminada con una toxina que se llama terbumetona, porque tu partido nos obliga a beber agua subterránea porque no nos dejáis beber, déjame terminar, Bueno. no nos dejáis beber agua de superficie. Fueron mis alcaldes a intentar hablar con vosotros, los alcaldes de la Alcudia, los alcaldes de Cullera, todos. Fueron a pudieron intentar hacerlo en hablar. las Cortes? No, les echaron los servicios de las Cortes. Los ¿De echasteis dónde? a ¿De dónde? patadas. ¿De la tribuna de las invitados? Cortes, de las Cortes. ¿De la sí, tribuna de señor. invitados? ¿Por qué? De la tribuna, por nada, solo por acudir
y deciros lo que no queréis oír. No te lo Vale, puedes señor decir. Pérez, ahora no que podemos vale. romper la Ahora que vale. discusión. Sí, Hablando yo- de otra competencia que es estrictamente municipal, te lo recuerdo. Yo Moreno. solo quería decir que el modelo norteamericano ¿O no? permite No, que esto pero bueno. ¿Sí? que esto ocurra solo 4 meses al año. ¿vale? Lo O de sea, la, el lo de resto- la discusión. Exacto. Vale. El Que no es resto necesario más, se no es refiere necesario. usted. No hace falta elevar 11 meses. o sea, Según con mi cuatro- amigo Peris, con 4 meses de O sea, democracia sobra. Con Vale, 4 el meses. resto ya sobra. No, Claro. no des las elecciones de democracia a Texas, por otra parte. No, te pregunto. Hombre, hay algunas cosas que electrocutan de podríamos vez en dar. cuando a alguien. Podríamos darle meses. alguna que otra lección. Y hacen leyes muy importantes, de inmigración. Mira, de yo tal, solo con hacen que leyes tenga muy la pena de importantes. muerte ya disiento absolutamente. ¿Y te gustan las leyes de inmigración de Texas? ¿Te parecen? Sí, y la pena ¿Tú de las, muerte. tú las y estas conoces? No, nada, no. ¿Tú las conoces? Yo no Vemos las las conozco. consecuencias Yo todos no los las días, conozco, que son un puñetero desastre. Pero vamos, si las conoces, lo dices. No. Lo que quería decir ya se Es me que ha con olvidado, 4 ¿no? meses usted cree que es pero necesario ese- para la actividad parlamentaria de una institución Pero como las Cortes ese era el chiste. Valencianas. No, lo que quería decir es que llevan así, o sea, muchos años, de verdad. Esto, bueno, eso es una anécdota. Uno puede discutir con el otro oponente, un día sí, pero bueno, hasta el mes siguiente. Pero no, es que este es el ambiente de las Cortes Valencianas de la última década. O sea, ha sido este. Entonces, ¿cómo podemos llegar, por ejemplo, a ponernos de acuerdo en algo tan importante como es hacer una televisión pública, en la que creo que todos estamos de acuerdo? Hablando. Y que solo se podrá hacer si de verdad. Hay consenso Hay entre las consenso. fuerzas políticas. Por cierto, aquí quería llegar yo, señor Moreno, declaraciones que fueron muy comentadas, las que realizó en las Cortes No, muy Valencianas. comentadas, no solo fueron comentadas, creo que por un par de personas. Que ¿Solo no- un par de personas? Sí, que no representan en ningún caso a mi partido, como creo que ha quedado bastante claro. No sé si serían del partido del señor Castellano, no sé, de mi partido no, porque en mi partido todo el mundo... ¿Le apoyó con lo que dijo? Entre otras cosas porque no dije nada que no hubiera dicho hace exactamente un año. Dije, sostengo, y no he encontrado a nadie en mi partido que diga cosa distinta, que el motivo por el que se cerró la radio-televisión valenciana es porque la saqueó una banda de ladrones. Lo dije así y lo mantuve y lo mantendré en cualquier caso. Y dije además que me parecía que la actitud del señor Camps de no acudir prácticamente a ninguna sesión de las Cortes era de ser alguien sin vergüenza. Es decir, alguien que carece de vergüenza, alguien que debería avergonzarle. Nada que no haya oído decir al resto No se ha de miembros arrepentido mi de las partido. declaraciones que Por realizó, favor, en para ningún nada. caso. en A ningún ver, caso. señor Te leo, Castelló. las últimas decisiones tomadas por el gobierno más corrupto y totalitario de nuestro espacio político, Eso es una cierto. banda de delincuentes amparada y vinculada al Partido Popular, ustedes son 5 imputados los por asesinos de esto, esa yo he preparado. televisión pública, Sí, todo eso. ustedes Pero lo he son dicho un montón- una banda, lo he dicho como, un montón de veces. como ha dicho, habló Sí. de nazis, No, el hablé- día anterior nos a- habían mandado a aquella parte que no repetiré porque estábamos en una televisión. Yo nunca Moreno, les he ¿sabes mandado a qué ninguna pasa? parte. Que cuando uno se No, nunca les he calienta y mandado se a le ninguna va parte. un poco el discurso, por No, no, decirlo no. finamente, no pasa nada porque se pidan disculpas. No se me va Te jamás pasaste el discurso en 20 ese sentido. pueblos y no pasa nada por No, reconocerlo. no. pasa nada. Además, yo creo que nosotros que tenemos una relación razonable en lo personal, no creo que te sientas bien cuando nos dices esas cosas y cuando montas una performance como No, la que no, montaste, vamos a ver. con caras de personas que tú sabes que estuvieron en ese grupo Sí. y que no están en el grupo y que no han tenido ningún tipo de problema No, ni con no, la justicia ni no. con No, nadie. no, no. Y estaban allí No, no, las no. caras. Espera, o sea, espera. ¿por qué Vamos, hace va- falta? De vamos- verdad, para vamos por defender partes. tus tesis, hace No, falta yo las defiendo impulsar. si me dejas. Si tú eres un tío súper inteligente No. y que además No. tienes mucha imaginación, de verdad te lo digo, No. no creo que para defender tesis y teorías y posicionamientos políticos hace falta recurrir a Contesta, esas, señor esas Moreno. cosas. Y además, a ti menos. Muy Contesta, rápido. señor Por lo Moreno. tanto, me Muy- parece más imperdonable muy que no se rápidamente. pidan disculpas. Muy rápidamente. Mira, el Partido Popular necesita establecer una equivalencia entre lo que está pasando en el partido y en el gobierno y el resto de formaciones políticas. Nos quedan 2 minutos. Acabo muy Se rápidamente. nos va el tiempo. Para que eso quedara claro, yo les quise hacer ver a los miembros del Partido Popular que mientras en el resto de grupos parlamentarios continuamos prácticamente los mismos diputados, en el suyo faltan 30. Los que faltan son o bien porque se han ido implicados en casos de corrupción o bien porque algunos han manifestado abiertamente su vergüenza
de estar en ese grupo. No es verdad. O su voluntad de no, déjame. O su Es que sabes voluntad, que no es verdad. acabo. Acaba y me dejas se nos un va la segundo. Pero tertulia. yo te he oído. Quiero una impresión muy rápida. Déjame que Sí, me sí, yo explique quiero un porque las segundo, un declaraciones segundo. eran mías, ¿vale? Es decir, yo solamente saqué una lista donde hay gente, por ejemplo, como la alcaldesa de Alcira, doña Elena Bastidas, que no tiene nada, pero que no quiso entrar en ese grupo. Es decir, eso es lo que yo puse de Concluimos, manifiesto ahí. señor Moreno. Y concluyo. La televisión valenciana fue saqueada por una banda. Tanto es así que en estos momentos están ante la justicia 2 de sus directores generales, el señor Cotino, del que hemos hablado cuando ha empezado por el caso Gürtel, Lola Johnson, compañera suya de partido Se nos y de acaba el gobierno. tiempo, Es señor decir, Moreno. yo no dije nada que no se pueda sostener con la pura Sacaste realidad. la cara de tenemos que personas dejar que no nada, tenían nada que nada. ver con todo eso. Vale, Pero no la una actuación fue frase nada. sobre La la actuación incidente, fue una indignada, frase, de verdad. Fernando, y otra frase para Javier. Rápido, Fernando. Yo simplemente creo que Radio Televisión Valenciana nunca se debía haber cerrado, el valenciano está retrocediendo, creo que fue un error político de Fabra y ahora se arrepiente y está claro que estaba sobredimensionada, pero se hubiera podido hacer otra Radio Televisión Valenciana. No es justo porque es un tema importantísimo, pero nos tenemos que ir, No. abordaremos el tema. Javier, una frase. No han aprendido nada. No has PP aprendido y PSOE nada. no han aprendido nada. Simplemente, nosotros cumplimos nuestro programa electoral, hicimos una ley nueva, hicimos un contrato de programa, hicimos una televisión Alfredo, pero viable si- y al final pero una si no- sentencia si no, ahora y no se cierta plantearía volver a actitud abrirla, de los no se plantearía sindicatos volver a llevaron abrirla. a que Os aquello fuera condenaron imposible de llevar a por cabo. vulneración de Cierto, derechos porque fundamentales. hubo unos recursos que otros No es sindicatos justo, no como mantenían decíamos, y porque es un podríamos tema- haberlo resuelto un de una tema que forma deberemos infinitamente mejor. afrontar en La otra tele que tertulia. hizo el PP No. era viable. La Gracias, tele que hicisteis de el verdad. PP era ilegal. os lo Fernando dijeron David, los jueces. Javier Pérez, Gracias, yo sigo buenas hablando, noches. señor Moreno, gracias. Alfredo Castillo. Perdón. Buenas noches, se nos fue el tiempo. Un placer que hayan estado con nosotros. Nos vemos mañana. Mañana tenemos una entrevista, una tertulia, perdón, como siempre después de Noticias Comunidad Valenciana Tertulia. La actualidad no se lo pierdan, les esperamos. Gracias por estar ahí. Buenas noches.